Bienvenidos a Confieso que he leído, con Juan Manuel Ávila. Póngase cómodo y tenga a mano su bebida favorita. Y dispóngase a disfrutar 2 horas de libros, música, entrevistas, noticias, comentarios interesantes sobre diversos temas y mucho más. Leer un libro es avanzar un paso más en el conocimiento de uno mismo. Confieso que he leído. Iniciamos. Buenas tardes, son las 7 de la tarde en punto desde esta bella, cada vez menos fría, pero siempre cálida y hermosa capital del estado de Sonora, Hermosillo. Es un gusto estar con ustedes hoy, martes 28 de enero de 2020. Confieso que he leído en el tomo 127 de Confieso que he leído. Bienvenidos. Pues ya está listo todo el equipo aquí de Confieso que he leído, Ana Gabriela, Lupita Martínez, Juan Loaiza, y allá en el terreno de Radio Sol, Benjamín, María Luisa. Estamos listos para llevarles este tomo en donde, bueno, vamos a tener pues la lectura de la semana con Demian. El día de ayer estuvo con nosotros aquí Brando y nos habló acerca de este libro, pero bueno, es muy difícil agotarlo en 20, 30, 40 minutos. Hubo una reseña muy interesante, una visión de un adolescente, como lo era Sinclair, o como lo es el personaje Sinclair de Hermann Hesse, ¿sí? O Max Demian, y el mismo Franz Kromer, el villanito de los inicios. Vamos a comentar algunas cosas, ¿sí?, acerca de Demian, de Hermann Hesse. Vamos a tener la sección para la reflexión. Va a estar con nosotros el maestro Jorge Portillo con su revolución de la moneda digital. El joven Marco Jiménez viene de nuevo para hablarnos algo acerca de la obra de Carlos Castaneda. Vamos a continuar con las enseñanzas de Don Juan y algún otro de los libros que quiera comentar Marco Jiménez. Y al filo, por ahí de las 8:30, 8:35, va a estar Mariana Jiménez en esta sección pues de todos los martes, mi libro MX en Confieso que he leído. El martes pasado estuvo Grecia Margot y hoy le toca a Mariana Paz. Va a estar con nosotros. La frase del día y la música. La música va a ser de cumbia y de vallenato como el martes de la semana pasada. Esto es Confieso que he leído, el tomo 127. Qué bueno que nos acompañan en Radio Sol 106.3, y si no puede usted sintonizarla en su radio, puede hacerlo en la aplicación, que usted puede acceder a ella en Play Store y entrando a la página www.confiesoqueheleído.com.mx. ahí está para poder escuchar Radio Sol, pero también están las ligas para teléfono Android o para teléfono iPhone, en donde usted puede tener la aplicación de Confieso que he leído, que puede usted acceder ahí. Y en Facebook, pues en Facebook estamos transmitiendo en vivo, ¿sí? Qué bueno que ya nos están viendo y escuchando en Facebook. Y en YouTube, pues ya está. En YouTube ya están las partes del tomo de ayer. Ya está ahí cada una de las secciones, incluso la música tomada de los últimos 3 ya están incorporados tal y como fueron grabados ayer. En el momento en que haya postproducción, pues a lo mejor vamos a colocarlos también para que usted pueda disfrutarlo con algunas cuestiones técnicas ahí. Pues bienvenidos, qué bueno que están con nosotros. Iniciamos. Café Tapias.
Tatiasca, el café del gran señor. Disfruta de un auténtico café 100% orgánico, sembrado, cultivado y cosechado por mujeres nahuas en la sierra de Zongolica, Veracruz. Disfrútalo mientras te ponen bella en Ludic Salón y solicítalo al 6622-336232. Café Tatiasca, auténtico de altura. La lectura de la semana. Pues nos quedaron pendientes unas pequeñas partes ahí para agotar Las Peras del Olmo, particularmente lo que se refiere al ensayo de Muerte sin fin, un poema ya conocido aquí por Confieso Querido. ¿Se acuerdan que leímos incluso partes completas ahí en su momento? Hablamos de José Gorostiza, ¿sí? Dice Octavio Paz que Muerte sin fin es el poema de lo temporal, ¿sí? Pero su lenguaje es resplandeciente, escultórico y abstracto. Es el poema de la palabra al mismo tiempo que de su destrucción. Himno es también discurso, canto es demostración, sátira es elegía. Canta la muerte de la forma en versos, de tal belleza formal que la glorifican. Es un poema filosófico que implica la muerte de la filosofía, poesía intelectual en el más alto de los sentidos. Proclama el triunfo de lo irracional, vitalista, el de la muerte. Las frases finales del poema muestran que la actitud del poeta no es muy diversa a la que adoptan los mexicanos en ciertos instantes. Poesía y crítica de la poesía a un tiempo. Muerte sin fin, poema de la conciencia, poema de la forma. Es un largo delirio razonado. Y como les comentaba ayer, le recuerda a Heráclito y a Parménides, estos dos filósofos presocráticos, el duelo mortal entre tantos gemelos adversarios. Algunos poetas, algunos literatos son muy dados a jugar con las contradicciones en sus propios versos o en su propia prosa. Por eso habla Octavio Paz de los gemelos adversarios, agua y vaso, ¿sí? El agua como el contenido y el vaso como el continente, como lo que lo contiene. Palabra y silencio, gemelos adversarios, gemelos contrarios. Tiempo y forma. No se expresan estos gemelos adversarios como discordia dramática o como dilema de pensador, sino como ambigüedad poética, ¿sí? Les digo, muchos poetas juegan mucho en sus versos con la ambigüedad, más que como una discordia dramática, como una ambigüedad poética. De allí que ninguno de los contrarios resulte vencedor y que la muerte se destruya a sí misma, ya que es una muerte sin fin. Gracias a la imagen, cada pareja enemiga coexiste, se entredevora y se recrea. La imagen resuelve en un juego de transparencia la querella, sin aniquilar a los antagonistas. La dialéctica del poema, dice Octavio Paz, no es diversa a la dialéctica de la diversidad. O más bien, no es diversa a la dialéctica de la realidad. Simplemente recrea en otro plano la lucha de esas fuerzas que se aniquilan, pero se aniquilan para renacer. ¿Sí? Para renacer. Los nombres de Heráclito y Parménides, sugeridos al iniciar esta nota, vuelven fatalmente. El acto
mediante el cual el poeta se apodera de los contrarios y los transmuta, se llama imagen. Muerte sin fin, dice Octavio Paz, es una imagen. Y en el último párrafo de este ensayo, fechado en París, el 20 de junio de 1951. Recordarán ustedes que el ensayo que comentamos anterior, relacionado con la antología del maestro Castro Leal, estaba fechado en 1954. ¿Sí? O sea, aquí hay digamos, un reacomodo a partir pues de los deseos y planteamientos del ensayista, en este caso Octavio Paz, a partir de un acomodo, tomando en cuenta que ya no van a ser textos solitarios, como en su momento lo fueron, sino van a ser textos acompañados de otros textos en un libro llamado Las Peras del Olmo. Este está fechado en el 51. Y dice Octavio Paz en el último párrafo: si se compara esta obra con creaciones de poetas contemporáneos, como Vallejo, como Jorge Luis Borges, como Pablo Neruda, se observará que todos ellos, como Gorostiza, son poetas del tiempo. Poetas para quienes el hecho más importante de su vida es que el tiempo pasa y nosotros con él. Pero los otros han creado sus poemas con palabras temporales, concretas, hechas de tiempo, fundidas al tiempo. El poema de Gorostiza, por el contrario, es un túmulo, una delgada columna transparente que refleja la temporalidad sin fundirse en ella. Entre la temporalidad y el poema se interpone la conciencia del poeta. Muerte sin fin cierra un ciclo de poesía. Por eso se duele Octavio Paz que en la antología de Antonio Castro Leal no haya sido incluida, ¿sí? Cierra un ciclo de poesía. Es el monumento de la forma que la forma ha erigido a su propia muerte. Muerte de la forma. Quizá por eso es un poema, como decía Paz, como dice Paz al principio, muy simple en su densidad, o muy simple en su complejidad. Muy fácil de entender, pero difícil realmente de comprender, diríamos. Entre la temporalidad y el poema se interpone la conciencia del poeta. Muerte sin fin cierra un ciclo de poesía. Es el monumento que la forma ha erigido a su propia muerte. Después de Muerte sin fin, la experiencia del poema, en el sentido de Gorostiza, es imposible e impensable. Quizá por eso Gorostiza ya no escribió nada después de Muerte sin fin. Por lo menos así lo interpreta Octavio Paz. Después de Muerte sin fin, la experiencia del poema es imposible e impensable. Estas experiencias, otras muertes, nos esperan. Muerte sin fin es el reloj de cristal de roca de la poesía hispanoamericana. Aislado y esbelto, canta el tiempo sin fin. Y así concluye Octavio Paz este ensayo relacionado con muerte sin fin. Quise ser extenso aquí en la lectura y el planteamiento de Octavio Paz, precisamente por la experiencia que yo tuve hace muchos años y que volví a tener ahora a partir de la relectura para podérselos comentar y leer a ustedes, de lo denso y difícil que es un poema. Entonces, un poema como Muerte sin fin. Entonces, leer a Octavio Paz, ¿sí?, pues es de alguna manera recrear y no a Muerte sin fin.
es la interpretación del ensayista que también es poeta, Octavio Paz, con toda la brillantez de su intelecto, ¿eh? O sea, un conocimiento extenso de la historia de nuestro país, un conocimiento extenso de la literatura de nuestro país, un conocimiento extenso de la poesía de nuestro país. Entonces vale la pena ver cómo mira Octavio Paz Muerte sin fin. Al fin y al cabo es una lectura, no deja de ser una lectura, con todo lo brillante que pueda ser, no deja de ser una lectura, porque como él mismo dice, las interpretaciones de un poema, ¿sí?, son diversas, múltiples e incluso se atreve a decir que infinitas. Incluso si uno lee Muerte sin fin en un determinado momento, quizá la percepción, la interpretación, lo que le mueve, la emoción y pensamientos que puedan moverle ese poema, serán unos determinados. Y si lo hace en otro momento, cuando usted sin duda sea otro, partiendo de Heráclito, ¿sí?, porque si hacemos caso al presocrático Heráclito, ¿sí?, uno es el mismo, pero al mismo tiempo es otro. Si el río se transmuta continuamente y uno no se puede bañar 2 veces en el mismo río, uno también es otro, ¿sí? Es otro. Día tras día, año tras año, década tras década, es otro. Entonces, los ojos que se posan en Muerte sin fin, o los ojos que se posan ahora en Muerte sin fin, sin duda son otros ojos distintos a los que se posaron en Muerte sin fin hace 20 años. Y bueno, pues para no perder el ritmo, entramos con la lectura de la semana, que ya la empezamos ayer lunes, con esta excelente reseña y comentarios que nos hizo el joven Brando, preparatoriano del Colegio de Bachilleres, que ya ven que nos comentaba que su maestra les dio a escoger, ¿no? Les dio a escoger unos textos de Ray Bradbury, unos textos de García Márquez y este texto de Germán Hesse, para que en equipo escogieran, ¿sí? Todos los que escogieran el mismo libro se iban a interactuar, iban a trabajar en equipo y lo iban a exponer, ¿sí? Nadie escogió a Demian de Germán Hesse más que Brando, ¿sí? Y bueno, pues él solito fue a su equipo, ¿no? Yo le sugeriría, cuando, yo creo que hace como un mes más, debió haber sido como en noviembre, cuando Brando expuso ante la maestra de literatura lo que había leído en ese momento. Yo le sugeriría a Brando que tome ahí de YouTube, que tome la parte, creo que la parte 4 de él, sí. 4, 5 y 6, una de esas, ahí la vas a encontrar, ya Lupita las puso ahí por partes, que lo tomes y mándasela a la maestra. Mire, maestra, ¿se acuerda lo que expuse la otra vez? Miren ahora lo que expuse en Confieso que he leído. A ver qué diferencia se encuentra la maestra en lo que expuso Brando en su aula hace algunas semanas y lo que expuso Brando ayer por la noche en Confieso que he leído. Fíjense, en el prólogo, ayer comentábamos que uno de las portadas de Demian es un ave, ¿sí? Es un pájaro, ¿sí?, que está rompiendo el cascarón, ¿sí? Porque de alguna manera la novela es una metáfora de cuando un ser humano deja de ser niño para pasar a la adolescencia y a la juventud, hasta ahí llega, ¿sí? Particularmente de Sinclair, ¿no? Y en parte también de Max Demian, pero sobre todo de Sinclair. Curiosamente, como Brando nos decía ayer,
Demian no es el personaje principal, ¿sí? Por lo menos no en el sentido literario del término. En el sentido literario del término, el personaje principal es Saint-Clair, ¿sí? Pero Demian es el que le influye de manera positiva, ¿sí? a Saint-Clair, de la misma manera que Franz Gomer le influye de manera negativa a Saint-Clair, y sin duda ambos le ayudan a romper el cascarón. Y fíjense, en el prólogo, que esta edición, esta es una edición pues déjenme encontrar aquí, es una edición del 2002, ¿sí? Esta es una edición de Editores Mexicanos Unidos de 2002, y hay un prólogo firmado por LB, ¿sí? Que inicia diciendo el prólogo, que está entrecomillado, ¿sí? Que es una frase de Max Demian: el que quiere nacer tiene que destruir un mundo, ¿sí? Es lo que le responde Max Demian a la dolorosa llamada de Saint-Clair. El que quiere nacer tiene que destruir un mundo, y en este caso un cascarón es el mundo, lo mismo que la placenta materna, el seno materno, ¿sí? Y tiene que haber una destrucción. Claro, para que la destrucción tenga sentido y que la destrucción sea, vamos a decir, positiva, o sea, que surja algo mejor que lo que estaba en ese mundo, ¿sí? Tiene que tener un tiempo y un momento determinados, ¿sí? En el caso del ser humano, pues tiene que estar en el vientre materno 9 meses, decimos de manera general, ¿sí? En términos de semanas se habla un mínimo de 36 y un máximo de 40 semanas. Nacer en la semana 38 es lo ideal, ¿no? Es el momento justo, ¿sí? Si se nace antes de la semana 36 hay problemas, y si se nace después de la semana 40 hay problemas. Entonces se tiene que destruir un mundo, pero se tiene que destruir en el momento adecuado, ¿sí? Si no se destruye en el momento adecuado, si es prematuro o es posterior al momento preciso, ¿sí? No nace lo que existencial y esencialmente debe nacer. Pues por ahí va Demian de Hermann Hesse, que vamos a estarlo comentando. Vamos a estarlo comentando en esta semana, en la lectura de la semana. Tomamos nuestro separador, lo colocamos. Ludwig Bachelor Salón presente en Confieso que he leído. Para la reflexión. ¿Se acuerdan de la frase de Carlos Salinas refiriéndose a los opositores que le reclamaban y le gritaban, algunos incluso en la Cámara de Diputados? Diputados del PRD, diputados del PAN, diputados del Partido del Trabajo, diputados de Movimiento Ciudadano, y de otros partidos opositores en ese momento. Decía Carlos Salinas: ni los veo ni los oigo. Esa fue la frase, ¿sí? Que obviamente le fue acremente criticada, porque si no ve ni oye a quienes le reclaman, un presidente que está para servir a todos, pues es una situación grave. El día de ayer, o hace algunos días, ¿sí?
un integrante del gobierno federal, ¿sí?, subsecretario de gobierno de la Secretaría de Gobernación, es decir, de un cargo en el escalafón del gobierno federal, un cargo de segundo nivel, ¿sí?, pero en la secretaría más importante. Está la Presidencia de la República, está la Secretaría de Gobernación, ¿sí?, y la Secretaría de Gobernación tiene varias subsecretarías. Una de ellas, la más importante, es la Subsecretaría de Gobierno, ¿sí?, que está en este momento presidida por Ricardo Peralta, ¿sí? Ricardo Peralta, lo hemos visto que se reunió hace tiempo con unos autodefensas en Michoacán, ¿sí?, cuando la secretaria de Gobernación dijo que no se estaba haciendo, cuando el presidente de la República dijo que no se estaba haciendo, él lo estaba haciendo, y seguramente no lo estaba haciendo por su cuenta, aunque lo negaran su jefa inmediata y su jefe completo, ¿sí? Eso era el subsecretario de Gobierno, Ricardo Peralta, ¿sí? ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó en estos días? ¿Sí? A partir de la caravana encabezada por Javier Sicilia y por los hermanos Levarón, por la familia Levarón, y de miles de víctimas de los últimos 10 años, ¿sí?, poco más, de los últimos 14 años, víctimas, ¿sí?, víctimas ellos a su vez, ¿sí?, porque fue victimado su hijo, su papá, su esposo, su hermano, ¿sí?, son víctimas que marcharon y que tienen 1, 2, 3, 9, como Javier Sicilia, 14, 15 años, sin saber qué ha sido de su familiar, ¿sí?, y si ya encontraron los restos sin saber quiénes lo ultimaron, ¿sí?, y sin ver el debido castigo, ¿sí? Y ya pasó un año y un mes, casi 2 meses de este gobierno, y siguen las mismas. Y este grupo muy, muy amplio de mexicanos que representan a decenas y decenas de miles de mexicanos que están en la misma situación, pues marcharon, ¿sí?, protestaron, dijeron, gritaron, no ofensas, no quebraron vidrios, pero gritaron su rabia, gritaron su impotencia, gritaron su hambre y sed de justicia. ¿Y qué hizo el subsecretario Ricardo Peralta? Dijo: a chillidos de marrano, oídos de chicharronero. Por eso yo me pregunto, primero, ¿por qué lo dijo? ¿Está quedando bien con su jefa, con su jefe? ¿Lo consultó? Nadie lo ha criticado en el gobierno. Y yo me pregunto, ¿es moralmente correcto que un funcionario de gobierno llame marranos chillones a quienes piden, gritan y demandan justicia? Se los dejo para la reflexión. Tomamos nuestro separador, lo colocamos y vamos a escuchar la primera melodía que les hemos escogido para ustedes, pues en este martes de cumbias y en esta ocasión vallenato, y va a estar pues con nosotros el tremendo, grande, excelente músico Carlos Vives con La Gota Fría. Y enseguida volvemos.